Buenas tardes, hermanos. Hoy tenemos nuestro culto del día domingo 13 de septiembre del 2020. Vamos a empezar este culto con el preludio a cargo de nuestro hermano Ángelo Bautista. Hermanos, seguimos con nuestro orden de culto y ahora tenemos la oración de invocación. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias porque nos permites estar en este culto, Señor, y te damos gracias, Señor, porque por nuestras vidas, porque tú nos has guardado de esta pandemia, Señor. Te damos gracias por nuestras vidas, porque nos has permitido estar aquí en este culto. Señor, bendícelo, conságralo, y te damos gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ahora tenemos nuestro himno 503, al servicio siempre estoy.
Seguimos con nuestro orden de culto, hermanos, y tenemos una lectura bíblica en Mateo capítulo 19, del versículo 21 al 30. La lectura es Mateo capítulo del 21 al 30. La palabra de Dios dice así: Jesús dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico al reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo Pedro, les dijo: he aquí, nosotros nos hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también sentaréis sobre los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Hermanos, ahora tenemos nuestra oración de intercesión a cargo de nuestro pastor Rogelio Martínez. Nuestra oración de intercesión por la Iglesia Filadelfia y sus familias. El Salmo 146 dice: alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes ni en el Hijo de Hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Señor y Dios Padre, gracias por habernos invitado a ser parte de tu familia, de tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por derramar bendiciones en nuestros hogares, en nuestras familias. Gracias, Señor, porque solamente queda alabarte y glorificarte en mi vida, cantándote salmos, alabanzas, Señor, mientras tengamos vida. Gracias, Padre, porque ante las circunstancias difíciles nos estás fortaleciendo, nos sacas adelante, Señor, dándonos el pan de cada día, bendiciéndonos en nuestros trabajos, sustentándonos con poder y gracia. Pero lo más importante, Señor, porque has visitado nuestros hogares en la que tu paz, tu amor y tu misericordia, Señor, han sido derramados en nuestras relaciones como familia, ahí en nuestros hogares, ante este confinamiento que hemos tenido, Señor, tan largo y tan cansado, Señor, para los corazones de mis hermanos, sus familias. Gracias, Padre, por todas esas bendiciones. Y también ponemos delante de ti la salud de mis hermanos que están enfermos, cansados, mayores de edad, Señor, pero también aquellos que han recibido alguna enfermedad en estos tiempos. Bendícelos, Señor, y clamamos a ti para que tú extiendas tu mano poderosa y toques sus cuerpos hoy cansados y enfermos y los levantes con poder. Asimismo, Señor, bendigas a nuestros niños y a nuestros jóvenes ante este nuevo sistema escolar. Señor, los ayudes y tengan la sabiduría suficiente para poder aprender y sean hombres y mujeres de poder, líderes, Señor, entusiastas, Señor, para tener una nueva sociedad que tanto necesitamos. Gracias, Señor, también por esas bendiciones que das a través de nuestro trabajo, bendiciendo a mis hermanos, pero también a aquellos que están buscando una actividad laboral. Señor, bendícelos y permite, Señor, que tú proveas un buen trabajo para cada uno de ellos. Reconocemos que a través de ellos, Señor, tú provees día con día. También, Señor, clamamos a ti por nuestros líderes políticos, para que les des sabiduría, para que les des la entereza, Señor, de caminar contigo, Señor,
y Señor, bendiciéndonos, y que ante el edicto de nuevas leyes, Señor, sean conforme a tu voluntad, a tu propósito. Te pedimos, Señor, que bendiga nuestra economía y que les dé sabiduría a nuestros líderes políticos, Señor, para tener un país que esté firme en su economía, Señor, sustentados en el trabajo, Señor, pero también con una bendición de ser prósperos en todo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos, Padre. Amén. Hermanos, seguimos con nuestro orden de culto y tenemos la proclamación de la palabra. Esta está en la lectura Hechos, capítulo 2, del versículo 14 al 38. Hechos, capítulo 2, del 14 al 38. La palabra de Dios dice así: Entonces Pedro, poniendo en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, os esto sea notorio, oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día. Mas estos ha dicho el profeta Joel: Y en los posteriores días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre sus siervos y sobre sus siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señalarán abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd la palabra de Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que hizo Dios entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendéis y matasteis por nuestras manos inicuos, crucificándole, al cual levantó sueltos los dolores de la muerte, en cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: Veí al Señor siempre delante de mí, porque está a la diestra, no seré conmovido, por el cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aunque mi carne descansara en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo en tu presencia. Varones hermanos, que hoy puedes decir liberadamente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, sabiendo con juramento que Dios había jurado de que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viendo antes, hablando de la resurrección de Cristo, de su alma que fue dejada en el Hades, y ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, el cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltando por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado entre vosotros, veéis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepáis, pues, cristísimamente de toda la casa de Israel, que a este Jesús, quien vosotros crucificáis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de su corazón. Dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos, bautícese cada uno entre vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirás el don del Espíritu Santo. Amén. A continuación tenemos el mensaje a cargo de nuestro pastor Luis Rogelio Martínez,
como título, ¿Cómo lograr resultados permanentes? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé la sabiduría y el entendimiento a través de su Espíritu para entender y comprender este mensaje que el Señor nos tiene preparados. Señor y Dios, permite que tu palabra el día de hoy nos edifique, nos fortalezca, nos dé la sabiduría, Señor, para hacer las cosas conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito. Permite que tu Espíritu Santo nos redarguya, nos ilumine, nos instruya, Señor, pero también nos dé la fortaleza para poder hacer las cosas conforme a tu voluntad y propósito. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Cómo lograr resultados permanentes como iglesia? Ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, de los versículos 14 al 38, nos enseñan 4 razones por las cuales podemos lograr esos resultados permanentes. Pero también, ¿cómo lograr resultados permanentes como iglesia? Es una pregunta que muchas iglesias se hacen. Realizan programas de trabajo y tareas evangelizadoras que yo podría decir casi perfectas, pero siempre terminan con una pregunta. ¿Cómo lograr que los llamados se queden en casa? Sí, en la casa del Señor. Es algo que hoy pasa por nuestra mente. ¿Cómo lograr resultados permanentes? La palabra de Dios en ese pasaje, en ese mensaje, nos enseña 4 motivos o 4 propósitos que debe tener toda iglesia que quiere obtener resultados permanentes. Y el primero de ellos se encuentra en el versículo 14 de la palabra de Dios, en la que requiere de varones llenos del Espíritu Santo. Ese es el primer detalle, varones llenos del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios ahí en el versículo 14 claramente, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y diciendo, esto sea notorio y oíd mis palabras. ¿Cómo lo hizo? Con voz en cuello señala, todos ustedes. Y hace la explicación, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Sucederá como lo señaló el profeta Joel, que derramaré mi espíritu sobre todo género humano, sobre mis siervos y siervas, y profetizarán, es decir, predicarán al Señor Jesucristo, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ese es el primer detalle. Eso me lleva a entender que el poder viene del Señor para que una persona hable de Cristo. La autoridad viene del Señor para ganar, guiar, aconsejar, y a nosotros solo nos queda ser fieles, obedientes a la voluntad del Señor, obedientes a sus mandatos y vivir en santidad. De otra forma, nunca nuestro mensaje podrá tener poder porque no viene de Dios. Es humano, no de Dios. Y el día de hoy así se predica tanto en las iglesias. Filosofías de todo tipo. Mensajes que vienen de teologías que a veces la congregación no entiende. Explicaciones de las teologías y de posturas de alguna iglesia. Y no es el evangelio que se predica, no es el mensaje de Jesús. Se predica muchas veces acerca de Jesús, se predica acerca de la Biblia o de historias de la Biblia, pero no el mensaje que Jesús quiere para su pueblo. Así que debemos entender que el poder viene del Señor para que una persona hable de Cristo. La autoridad viene del Señor para sanar y guiar y aconsejar. Así que, hermanos, debemos retomar el camino y a predicar el Evangelio de Cristo a la iglesia. El segundo detalle, el propósito es que debemos poner a Cristo en alto. El mensaje es importante. Podemos hablar de tantas cosas que aparentemente vienen de Dios, o que creemos que dan la gloria al Señor, a tal manera que nos olvidamos del mensaje que Jesucristo quiere dar. Y el versículo 22 al versículo 24, el apóstol Pedro nos señala el propósito y el objetivo del mensaje. Y dice, varones israelitas, oíd estas palabras.
Y hace una explicación de el crédito que Jesucristo tiene delante de Dios y delante de los hombres. Porque Jesucristo es acreditado por Dios y lo hizo con milagros y lo hizo con señales y lo hizo con prodigios y lo hizo por medio de Él con un propósito y previo conocimiento de Dios. Sin embargo, aun cuando tuvo muerte de cruz, Dios lo resucitó librándolo de las angustias de la muerte. Nosotros solo somos acreditados en Jesucristo si padecemos juntamente con Él su sacrificio en la cruz. Fíjense lo que dice Mateo 5:11. Debemos entenderlo de esa manera si es que verdaderamente queremos llevar el mensaje de Cristo conforme a la voluntad de su Padre. Bienaventurados los que por mi causa sean insultados, perseguidos y les levanten calumnias. Jesús mismo lo dijo. Es una de las bienaventuranzas. Así que muchas veces nosotros en el mensaje que predicamos, como es en el contexto en el que Pedro está hacia los israelitas, en los cuales ellos consideraban a David el Señor, el hombre privilegiado por tener una dinastía que iba a ser por la eternidad. Y ahí Pedro le está señalando en los versículos 25 al 29, que si fuese David el Señor, Él está sepultado, pero el Señor Jesucristo, Él fue levantado y está a la diestra y todos somos testigos. Ahí es Pedro, en ese discurso está reorientando a la iglesia a caminar y tomar el camino de Cristo. El día de hoy nuestras predicaciones como pastores, el día de hoy nuestras predicaciones, no importa la denominación evangélica, estamos predicando muchas veces hasta los nombres y las personas teólogas y sus posturas teológicas y no el Evangelio de Cristo. Muchas veces predicamos tantas otras cosas, filosofías huecas, dice la palabra de Dios. Predicamos tantas cosas creyendo que estamos enalteciendo el nombre de Cristo. Lo que el Señor quiere es que tú le conozcas, que tengas una relación con Él, pero que tiene que tener un punto importante, el arrepentimiento. Para ello, el tercer detalle que tenemos que tener en cuenta, si de veras tenemos que ser aquella iglesia con resultados permanentes, el tercer detalle es que el mensaje es contundente, de tal manera que transforma vidas. Así que el versículo 33 está señalándonos algo importante. Se requiere la unción del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. Solo llenos del Espíritu Santo se puede declarar con poder la palabra y a su vez ser entendida de tal manera que transforma vidas. Tanto del predicador como de las personas que escuchan el mensaje. Si la presencia del Espíritu de Dios no está en ese lugar, no hay mensaje que transforme vidas. Entonces, escucharemos algo hermoso, escucharemos algo que llamó la atención, pero no va a transformar la vida, la cual es el propósito de la palabra de Dios, del Evangelio de Cristo, transformar tu vida. Hasta que llegues a la altura del Señor Jesucristo. Para ello, dice la palabra de Dios, para que la presencia del Espíritu Santo esté con nosotros, se requiere de una vida santa, deseosa de ver y oír las maravillas del Señor, porque es Dios quien hace la obra. Solo tú eres el medio para aterrizarla. Y el cuarto detalle, como lo señala el versículo 37 y 38, requiere arrepentimiento ante tal mensaje. Si tú al escuchar un mensaje, una predicación, no te lleva a la confrontación entre la palabra de Dios y tu manera de ser, de pensar y de vivir o hacer las cosas, de nada sirve. El Señor te habla a tu corazón, a tu mente y a tu ser, porque te ama y quiere lo mejor para ti. Pero requiere arrepentimiento.
Ante tal mensaje de poder, solo nos queda callar y clamar misericordia. Es decir, reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero en arrepentimiento. Y dice el apóstol, dice, bautícense, bautizándose para perdón de pecados. Y en ese momento recibiremos el don del Espíritu Santo. Esos 4 elementos son necesarios en todo mensaje para fortalecer la vida de una iglesia. Un mensaje que muchas veces nos confronta entre la manera de vivir en el mundo y la vida que Dios quiere para ti. Pero es importante también recordar que la obra es de Dios y solo somos llamados a servir en su reino. Pero la verdad es que si no somos llenos del poder de Dios, es poco probable tener resultados permanentes, como lo fue con estos varones de Dios. Y podemos recordarlo y verlo aquí en la iglesia primitiva. En el libro de los Hechos nos señala con qué poder se levantaba esta iglesia hasta llegar a ser lo que somos nosotros hoy. Por ellos, hoy estamos en la presencia del Señor y gozamos de las bendiciones que Dios nos da día con día. De esa iglesia primitiva. Pero fueron varones que, como lo dice este pasaje, llenos del Espíritu Santo, predicaban el mensaje, le daban la honra y la gloria a Cristo y llevaban al pueblo al arrepentimiento. Otro periodo en la iglesia cristiana en México es en sus inicios, y también ahí, en los 1870 en adelante, hasta 1940, pudimos ver a hombres, a varones y mujeres ungidos por el Espíritu de Dios que se dieron a la tarea evangelizadora en México. Y prosperaron a tal manera que hubo hasta una transformación política en su momento. Asimismo, acercándonos a lo que corresponde a nosotros como iglesia, lo vemos en nuestro presbiterio, el presbiterio Filadelfia. Se da con varones llenos del poder del Espíritu Santo, que se dan a la tarea de abrir campos en la zona oriente del Estado de México y en el Distrito Federal, ahora la Ciudad de México. Y por ello somos ahora presbiterio. Los hermanos parten a la presencia de Dios. ¿Y ahora qué somos? Es decir, las nuevas generaciones, si nos alejamos de esta tarea, y ustedes saben, y todos sabemos, ante la pregunta, ¿qué está pasando hoy en nuestras iglesias? Lo único que vemos es cómo poco a poco las iglesias se van quedando vacías por causa de una falta de fe, de una verdadera fe, y poco interés por la evangelización, todo por causa de nuestro pecado, de nuestro error. Hoy es tiempo de despertar, hermanos, y de arrepentirnos de llevar una vida pasiva en el cristianismo, de una vida que podemos decir light, de una vida de libertinajes, en la que no tenemos esa responsabilidad y compromiso, en la que no se demuestra ese amor a Cristo, ni gratitud por la salvación que el Señor nos ha ofrecido en su momento. En esa vida de poca responsabilidad cristiana delante del Señor, en la que falta la unción del Espíritu Santo en la vida de todo creyente, que falta ese poder y la gracia del Espíritu de Dios para que llevemos ese mensaje que transforma vidas y sana corazones. Posiblemente egocéntricamente en este momento, yo podría decir, olvídate de las colonias que nos rodean, en tu casa, en tu propia familia. No cree en el Señor Jesucristo. No vive la salvación de Cristo.
ahí la demostración de nuestra poca fe y de nuestro poco amor al Señor y gratitud por tan hermosa salvación. Así que, hermanos, la tarea es grande y el compromiso es grande, pero con una nueva actitud, con un nuevo retorno, podemos transformar la vida de nuestras familias y de las colonias que nos rodean para tener una mejor sociedad. Así que vamos a pedirle al Señor, como el mismo apóstol Pedro en su momento estuvo en oración y en comunión con el Señor para derramar de su espíritu, así lo derrame en la iglesia de Filadelfia. Y verdaderamente sirvamos a nuestro Señor y Salvador y obtener los resultados permanentes que queremos para que haya salvación en nuestras familias, en nuestros hogares, que hoy no lo tenemos. Señor y Dios Padre, bendícenos. Primeramente, perdónanos y limpia nuestro corazón de toda maldad y toda perversidad, de todo aquello que no permite, Señor, que la presencia de tu Espíritu nos guíe y nos muestre la verdad, nos conduzca a hacer tu voluntad y tu propósito. Hay tantas cosas que eliminar de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro ser, por la cual nuestro testimonio deja mucho que desear. Y entre lo que profesamos, al decir que nuestro Señor Jesucristo es Salvador de nuestras vidas, y la manera en que vivimos, no concuerdan, Señor. Por lo tanto, muchas veces nuestro testimonio es falso y no permite o no lleva al arrepentimiento del pecador. Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad y no sea la nuestra. Ayúdanos a hacer las cosas conforme a tu propósito, no a nuestra manera, Señor, a tu manera. Ayúdanos, Señor, a hacer luz y sal, porque tú estarás con nosotros y será tu Espíritu, con poder y gracia, el que nos guíe. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, tenemos un himno de respuesta, que es el himno 545, ¿qué le darás a Cristo? ¿Qué le darás a Cristo si tienes gran caudal? Toda tu
Hermanos, tenemos la bendición apostólica a cargo de nuestro pastor, Rogelio Martínez. Vamos a orar y darle gracias a Dios por haber permitido que estuviéramos en su presencia. Gracias por su palabra. Ahora, Señor, te damos gracias por tus grandes misericordias, por tu gran amor. Pero también, Señor, bendícenos ahora en nuestros hogares, ayudándonos a reflexionar conforme a tu voluntad y al propósito para nuestras vidas. Dándote gracias por el pan de cada día, por el trabajo, Señor, que nos has dado, por el sustento diario, Señor. Gracias, Padre, por la salud y los hermanos que hoy están enfermos, cansados, Señor. Solamente te pido que con mano poderosa los toques, los levantes, los sanes, Señor. Pero también, Padre, nos fortalezcas tanto emocionalmente como espiritualmente. Gracias, Padre, porque sabemos que nos vas a guardar de todo mal y derramarás bendiciones sobre tu pueblo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos. Y ahora, mis queridos hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sean con todos vosotros y vuestras familias. El Señor los tenga en paz ahí en sus hogares. Amén. Hermanos, tenemos una doxología, que es el himno 449. Guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Confiad en Jehová. Hermanos, les damos gracias por sus vidas y por las de nosotros, y les seguimos que nos sigan por Facebook y YouTube los mensajes y las predicaciones de cada domingo. Hermanos, tenemos nuestro postludio a cargo de nuestro hermano Ángelo Bautista.